Primero, himno de Colombia. Segundo, himno del Gimnasio Lozano. Remontando colinas y montañas.
Tercero, recomendaciones e información logística. Muy buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradecerles su presencia aquí en la Universidad del Bosque, acompañándonos en nuestro Glamón. Antes que nada, pues es importante que primero mantengamos la escarapela en un lugar visible para nuestra identificación, tanto sponsors como estudiantes. Recordemos porfa también mantener las instalaciones limpias, en perfecto estado, así como las encontramos, pues lo ideal es que las dejemos igual o mejor. Porfa mantengámonos también con nuestros grupos y ciñámonos también a las indicaciones que nos dé el personal de staff del Gimnasio Los Andes y de la Universidad del Bosque. También pues a todos sus grupos se ha enviado ya el horario del día de la jornada y de las jornadas del domingo y del lunes. Entonces por favor tratemos de cumplir con puntualidad para darle un buen desempeño a nuestro modelo. Y por último, pues nada, también si identifican algún tipo de comportamiento inadecuado, porfa reportárnoslos, que la seguridad pues depende de todos nosotros. Muchísimas gracias. Cuarto, palabras del rector Jorge Luis Rodríguez. Buenos días, estudiantes de English School, del Colegio Monterrosales, del Liceo Hipatia, del Instituto Alberto Merani, del Gimnasio Jacquard, del Gimnasio Los Pinos, del Gimnasio Ontanar, del Colegio Cumbres, del Colegio Renford, del Colegio Mayor de los Andes, del Colegio La Colina, del Colegio Emmanuel Dalzón, del Colegio Bilingüe La Enseñanza, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Bosque y del Gimnasio Los Andes. Voy a mencionar unos datos que fácilmente los pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas y que me van a servir para llevar a cabo una reflexión muy pequeña para ustedes. La Coalición Mundial para la Protección de la Educación contra los Ataques detectó más de 5.000 ataques denunciados contra la educación y casos de uso militar de las escuelas y las universidades entre el 2020 y el 2021. En dichos ataques, más de 9.000 estudiantes y docentes de 85 países sufrieron daños. A escala mundial, en 2020 y 2021 se incrementaron las agresiones contra la educación y el uso militar de las escuelas y las universidades en comparación con los 2 años anteriores. 2/3 partes de los incidentes correspondieron a ataques a las escuelas. La ocupación militar de las escuelas y universidades aumentó más del doble. En 11 países los ataques contra la educación iban supuestamente dirigidos a las niñas y las mujeres por motivos de género. Las agresiones contra la educación y el uso militar de las escuelas se han mantenido en niveles alarmantes durante el 2022. Por citar un ejemplo, más de 2.400 instituciones educativas han sido dañadas o destruidas por los bombardeos y el fuego de la artillería en Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero de este año, según señala el Ministerio de Educación y Ciencia ucraniano. Ya se pueden ir concluyendo las graves consecuencias. Durante dichos conflictos armados, las Fuerzas Armadas gubernamentales y los grupos armados no estatales bombardean e incendian escuelas y universidades, y estudiantes y docentes son víctimas de asesinatos, lesiones, violaciones, secuestros, detenciones arbitrarias y reclutamientos en las propias instituciones educativas o en sus inmediaciones. Los niños que viven en esas zonas afectadas por conflictos y crisis tienen 2 veces más probabilidades de no estar escolarizados que aquellos que residen en otros lugares. Los ataques contra la educación contribuyen sustancialmente a esta carencia. En un estudio de caso que realizaron en Palestina y la GCPA, se constató que cerca de 1/4 parte de todos los colegios de Gaza
sufrieron daños por los explosivos lanzados desde tierra y aire en mayo del 2021. Debido a los daños en las instalaciones que provocaron los explosivos, los estudiantes y los profesores perdieron al menos 249 horas lectivas entre enero del 2019 y febrero del 2021. Estábamos iniciando pandemia. Como se evidencia, estos ataques y la destrucción resultante se traducen en pérdida de aprendizajes. Después de los ataques puede que los estudiantes no tengan una escuela o universidad a la cual regresar. Además, cuando las instalaciones educativas se reparan o las familias son reubicadas en otro lugar, el miedo y el trauma pueden impedir que los estudiantes reanuden sus estudios o interferir de otro modo en su aprendizaje. En concreto, las niñas y las mujeres tienen menos probabilidades de retomar su educación tras un ataque. Ahora bien, la educación es fundamental, incluso durante la guerra. El acceso al aprendizaje puede proporcionar a los niños y los jóvenes los conocimientos y las capacidades necesarios para contribuir a sus comunidades y a sus economías, así como las competencias para la resolución de controversias y la reconstrucción tras los conflictos. Más allá de impartir enseñanza, las escuelas y universidades pueden brindar un espacio seguro, establecer rutinas para los estudiantes y conectarlos con recursos de supervivencia como la alimentación y los servicios de salud mental. El lanzamiento de la Declaración sobre Escuelas Seguras se realizó en el 2015, hace 7 años aproximadamente. Fue un paso decisivo en la prevención y reducción del impacto de los ataques contra la educación. La declaración constituye un compromiso político para proteger a los estudiantes, los docentes y las escuelas y las universidades durante los conflictos armados. Los gobiernos que respaldan la declaración se comprometen a utilizar las directrices que previenen el uso militar de las escuelas y las universidades durante los conflictos armados, que además ofrecen orientaciones específicas a las Fuerzas Armadas y grupos armados no estatales sobre la prohibición del uso de las escuelas para fines militares. La principal recomendación de la GCPA para proteger la educación es que los estados respalden la declaración y apliquen las directrices. Otros compromisos fundamentales en ese marco de esa declaración tienen que ver con la supervisión, la información, la recopilación y análisis de datos a fin de entender mejor los ataques contra la educación, prevenirlos y responder a ellos. Vengo a Colombia. Esa declaración, tal vez enunciada muchos años atrás, hubiera servido tal vez en algo para evitar esa tragedia a los niños y niñas estudiantes colombianos en las zonas donde se presentaron los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilla y ejército. En el año 2017 se realizó una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el centro de nuestra ciudad, denominada ¿De qué sirve una taza? Así se llamaba la exposición. Consistía en una serie fotográfica de Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales sobre 18 campamentos abandonados que servían de ejercicio arqueológico del conflicto armado a través de los objetos que allí quedaron. Pues bien, lo que se observa además de los objetos en ese registro fotográfico es que en muchas de las fotografías, en las partes de atrás, se observan tableros, pizarras. Eso quiere decir que eran salones de escuelas que habían sido tomados como campamentos. Y lo más probable es que en muchos de esos salones hubieran estado en muchas ocasiones estudiantes y docentes llevando a cabo sus clases. Jóvenes participantes de este modelo de Naciones Unidas que empieza en el día de hoy. Quiero resaltar que así como crece exponencialmente el número de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, que inicialmente eran 50 países y ahora hay aproximadamente 193, crece también el número de este tipo de ejercicios intercolegiales
que se realizan en América Latina, en nuestro país y particularmente en Bogotá. Y esto es un gran hecho. Eso quiere decir que en medio de la tragedia que vivimos algunas ocasiones, la incertidumbre y el pesimismo que nos rodea, hay jóvenes como ustedes que no solo desean ejercer una ciudadanía responsable, sino que también quieren promoverla. Este ejercicio liderado hoy por el Gimnasio Los Andes tiene unas características especiales y las voy a enumerar. La primera son ustedes, que aceptaron esta convocatoria. La segunda es la calidad de las discusiones que están en juego. La tercera es la participación de dos importantes universidades del país, como lo son la Universidad Nacional y la Universidad del Bosque. En este momento ustedes tienen una posibilidad enorme, tienen los recursos, las competencias argumentativas y las capacidades para proponer estrategias eficaces que mejorarán la vida de los seres humanos de Colombia y del mundo. Celebro que hoy estén aquí para ello. Agradezco a la Universidad del Bosque, a nuestro exalumno y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Felipe Angulo, a el señor decano Carlos Escobar Uribe, al senador Inti Asprilla por aceptar la invitación y acompañarnos en el día de hoy, y particularmente a la universidad por su colaboración y hospitalidad. Les deseo éxito en estas jornadas. Gracias. Quinto, palabras del decano Carlos Escobar Uribe. Senador, rector, profesores, estudiantes de primaria, dije eso. Es una maravilla estar con ustedes y quiero darles 3 pinceladas. La primera, la educación es una conjunción de instituciones. La primera es la familia y luego empieza a escalar un conjunto muy complejo de instituciones. Una de las características en Colombia es que esas instituciones se comunican poco, no tienen mucha relación. Pero tener una relación entre esas instituciones tiene un problema, y es que a veces se puede presentar una suerte de comunitarismo exacerbado, es decir, puede que uno como joven no empiece a diferenciar lo que tiene que diferenciar, los rituales de pasaje entre la familia, la escolaridad, la universidad, el trabajo. Y creo que para poder tener el punto de equilibrio entre la conjunción que se necesita y que hoy empezamos a ver, porque esto es fruto de un trabajo entre colegios y universidades, entre profesores y profesoras de colegios y universidades, entre estudiantes de programas profesionales de ciencia política en este caso y estudiantes de colegio. Pero para poder lograr que esa conjunción no se vuelva un comunitarismo complejo, creo que la piedra de toque está en que podamos entender que la educación tiene como hito la libertad. Educar para la libertad, educar en el espíritu crítico, permite que podamos seguir avanzando en relacionarnos entre las instituciones que tenemos que ver con la educación y al mismo tiempo garantizar la autonomía y la libertad de los jóvenes. Esa es la primera pincelada. La segunda tiene que ver con ustedes jóvenes, porque están acá basados en 3 ideas, y las voy a decir en el término griego que se inventaron desde los estoicos. La primera, que ustedes están construyéndose como cosmopolites, como jóvenes cosmopolitas. Los países son lindos, pero es más lindo el planeta. Segundo, que si se construyen así, la idea de dikaiosine, decían los griegos, la idea de justicia, ya no la restringen a su visión de mundo del contorno pequeñito en el que uno vive, sino que tienen la capacidad racional de ampliarla. Y cuando la amplían, empiezan a entender una koinos, o sea, una ley común. Y si no hacen eso ustedes desde ya y se educan para ello, no les va a caber en la cabeza solucionar los problemas ambientales, no van a poder solucionar los problemas energéticos, no van a poder entender los retos de la alimentación global, porque esos ya no son retos de países, y necesitan jóvenes que se formen en ese cosmopolitismo y que tengan una idea global de justicia.
Eso es lo que ustedes tienen como reto, construir una idea de justicia que permita que quepa en sus cabezas el mundo, desde donde están, claro, desde Colombia, pero que les quepa el mundo. Estos ejercicios son fundamentales para eso. Y la tercera, que en ustedes está, dentro de muy pocos años, garantizar lo que creo que le falta a Colombia, y es construir instituciones públicas con integridad. La integridad de una institución pública es su mayor virtud. ¿Y en qué consiste? No solamente consiste en que no haya corrupción, claro que sí, pero además consiste en que no haya confusión institucional, que uno no crea que la institución en la que pertenece está hecha para, por ejemplo, privilegiar un sector u otro, sino que se constituye a partir de un principio que no desvía la misión institucional de imparcialidad. Y eso se construye muy despacio, que permita no explotar la institucionalidad por medio de objetivos que no son afines a esa imparcialidad, y que genere una disminución de la captura institucional de las instituciones. Hoy vemos instituciones en donde lamentablemente los líderes de ellas se comportan de una manera que hace descreer de la institución. Las personas podemos ser o no virtuosas, pero cuando tenemos un cargo público nos obligamos a respetar la integridad de la institución, y de ahí se elabora todo el conjunto de lo que significa la ética pública. Mañana, cuando lideren el país, entiendan que el reto de ser servidor, de servir desde lo público, obliga fundamentalmente a entender que uno tiene que garantizar la integridad de la institución en la que habita. Ustedes aman sus colegios, los respetan, tienen una profunda relación con sus colegios, y garantiza ello que ustedes vivan sus vidas para lograr la integridad de sus colegios, también de sus familias. En lo público deberíamos intentar lo mismo. Senador, ojalá un modelo como estos lo pudiéramos hacer a nivel nacional para hacer, por ejemplo, proyectos de ley, y hacer un modelo del Senado de Colombia y de la Cámara de Representantes de Colombia parecido a los modelos de UNO. Nótese que acá ellos van a representar países, comisiones, es una cosa interesantísima. Ojalá pudiéramos también hacerlo desde comisión primera, comisión segunda, reforma constitucional, y empezáramos a generar esa cultura para entender que el Senado, la Cámara, construyen su integridad desde el reconocimiento que tiene en ustedes, en los jóvenes. Ojalá esas tres ideas se queden y empiecen a conformar el haber de las cosas que uno va masticando y va maciando durante la vida, y se termine reflejando en lo que ustedes espero puedan ser, y es colombianos que contribuyan a la dignidad de nuestra patria. Muchas gracias. Sexto, palabras del honorable senador de la República de Colombia, señor Inti Raúl Asprilla Reyes. Muy buenos días a todas y a todos. Jóvenes de primaria, de bachillerato, señores directivos, bueno, me han honrado con esta invitación, y voy a hacer básicamente una charla que voy a dividir, digamos, en dos partes. Por un lado, una reflexión de tipo personal que hago hacia jóvenes, niños, adolescentes que tienen alguna curiosidad hacia lo que es el mundo político, y por el otro, unas reflexiones muy puntuales sobre los retos que tenemos a nivel mundial y que tiene Colombia a nivel mundial en este momento de la historia. En primer lugar, digamos, una reflexión de tipo personal sobre qué implica la actividad política. Yo tengo 40 años, próximo a cumplir los 41 años. Empecé relativamente joven mi carrera política, a unos 32 años. Fui 8 años representante de la Cámara por Bogotá, y actualmente soy senador por el partido Alianza Verde. Soy una persona que hago parte, digamos, del ala progresista de la Alianza Verde. Llevo años apoyando lo que fue el proyecto de Gustavo Petro para que fuera presidente, y hoy en día hago parte de una coalición de gobierno. La vida política es la manera que en cierta forma se tratan los conflictos inmanentes a la sociedad, y la participación política debe tener, digamos,
unas decisiones que se toman desde el punto de vista personal. En primer lugar, ¿se entra a la actividad política con una vocación de servicio o se entra a la actividad política con una vocación de un proyecto para beneficio personal? Yo creo que en cierta manera eso define en gran medida el carácter de ejercicio político que una persona va a hacer. Yo lo decidí desde un comienzo por la formación que tengo en la casa, de hacer un ejercicio político de vocación de servir a quien lo necesita. Y en ese orden de ideas yo daría, digamos, ciertos consejos a quienes van a entrar o están pensando de alguna manera entrar al mundo político. Lo primero, todo lo que ustedes viven en su adolescencia, todo lo que ustedes viven en su niñez, va a marcar en cierta manera su actuar político. En el colegio, en la universidad, quien desde un comienzo tiene claro que es el trato justo a los demás, va en gran medida a ser justo en su trato político. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mi hija, tú tienes que tener claro que tú no estás por encima de nadie y nadie absolutamente está por encima tuyo. Y en el colegio se viven problemas de tipo político. El bully, por ejemplo, aquel que piensa que puede molestar a otro por ser más grande o por tener más fuerza o porque tiene una capacidad más grande o más amplia para hacer chistes y piensa que puede pasar por encima del otro niño, del otro joven o de la otra niña. A replantearse uno mismo cualquier tipo de, digamos, de inclinación a ese tipo de comportamientos va a marcar en gran medida el actuar, bien sea ya en la universidad, bien sea ya en el inicio de su ejercicio profesional o en el inicio de ejercicio político, su manera como va, digamos, a relacionarse con los demás. Lo segundo, es una cosa que hoy en día es una realidad. No hay momento en la historia en que sea, digamos, tan accesible la política como lo es hoy en día. A través de las redes sociales, personas como yo han podido hacerse una carrera política. Y cualquier persona que tenga, digamos, una estrategia clara de comunicación, que tenga una disciplina y que sepa adoptar causas concretas que le interesen a la ciudadanía, puede tener una actividad política. Y en cierta manera ahí nos enfrentamos, digamos, a una dicotomía de lo que es el actuar político. Anteriormente, el actuar político se planteaba mucho como un ejercicio sobre todo de tipo intelectual. Hoy en día se empieza a entender que el actuar político es una mezcla tanto del intelectual como del reconocimiento de las emociones. El político actual entiende que apelar al aspecto emocional del ciudadano es una manera también de generar una identidad con él. Y eso es beneficioso, pero también tiene, digamos, una serie de complejidades o de riesgos. Y es que en cierta manera la política se vuelva como una especie de comida rápida o de facilidad en la que se haga más un show. Yo creo que un reto que se tiene hoy en día es poder entender que se debe apelar a las emociones, pero nunca abandonar el conocimiento. Y el conocimiento también debe tener otras características. Anteriormente, y es, digamos, una de las razones por las cuales yo muy pocas veces me paro en una trila, solo me paro en una trila cuando tengo que hacer un debate de control político, de resto no me paro en lo que se llama el atril. Anteriormente se pensaba que el político era una especie de persona superior, muy ilustrada, muy inteligente, y en ese orden de ideas venía y le daba su visión del mundo al auditorio, y el auditorio escuchaba discursos de a veces 1 hora, 2 horas, en la cual el político vaciaba todo su conocimiento. Hoy en día es diferente. El político tiene que entender que es una relación simbiótica entre la ciudadanía y él, y en ese orden de ideas es una relación mucho más horizontal. Esa también es la razón por la cual, digamos, escogí hacerme en este momento acá, porque creo que cuando uno se dirige a la ciudadanía debe buscar una relación mucho más horizontal. Lo tercero, digamos, en el actuar político, es importante, y eso hace parte también del conocimiento, entender que todo actuar político debe tener una estrategia. Y en ese orden de ideas es muy importante formarse en lo que yo llamo, en lo que llamamos los clásicos, los griegos, los romanos, Maquiavelo, por ejemplo. Todos los que se han dedicado de una u otra manera a entender y a estudiar el mundo político
son instrumentos necesarios para que quien va a encarar una actividad política entienda la necesidad de una estrategia. Por último, también es importante decirle a quien esté pensando eso, la vida política de por sí tiene también una característica, y es que a veces puede llegar a ser una trituradora emocional para el político. Y en ese orden de ideas es importante afrontarla reconociendo la condición de humanidad de uno mismo, y también reconociendo que muchas veces va a tener que soportar momentos difíciles. Eso es lo que, digamos, yo haría como reflexión de tipo personal. Vuelvo a decirle, cualquier persona o cualquier joven que hoy en día esté pensando en hacer política tiene todas las posibilidades de hacerlo, siempre y cuando tenga, vuelvo a repetirlo, una estrategia clara, unas ideas claras de comunicación, una capacidad de conectarse emocionalmente con el ciudadano sin dejar a un lado el conocimiento, y por último, una disciplina en su actuar. Paso a la segunda parte, digamos, de esta charla. Ustedes van a entrar a un modelo de simulación de la ONU, y yo, digamos, diría que en este momento a nivel mundial hay tres grandes cosas que se están replanteando. Cuando yo tenía la edad de ustedes, o cuando ingresaba a la universidad, vivíamos bajo lo que se llama el paradigma de la globalización. La globalización nos va a traer beneficios de tipo económico, nos va a llevar mucho más desarrollados, y en ese orden de ideas, en este momento se está empezando a romper el paradigma de la globalización en varios aspectos. Primer aspecto, hace 20, 25 años, Colombia era un país que producía en gran parte sus propios alimentos. Eso se rompió después de 1991 bajo lo que se llamó la apertura económica, y para que lo sepan ustedes, por ejemplo, el pan que ustedes consumen no es pan que en su mayoría venga de trigo colombiano. Todos los productos derivados del maíz no son en su mayoría derivados de maíz colombiano. El huevo que consumen, etcétera, tampoco viene de maíz colombiano. Y eso se dio porque en cierta manera se veía que era mucho más eficiente importar alimentos de países que tuvieran una agroindustria mucho más desarrollada. Ahora estamos viviendo una ruptura del sistema. Seguramente muchos de ustedes han escuchado a sus padres decir que el mercado está mucho más caro, que los alimentos han estado caros como nunca antes. Y eso se debe porque en medio de un conflicto mundial como que se está viviendo en este momento entre Ucrania y Rusia, toda esa cadena de globalización es sumamente endeble y está afectando, por ejemplo, lo que son los insumos en Colombia y lo que son las importaciones de maíz, de trigo y también de cebada. Entonces, Colombia tiene un reto muy importante, y es una cosa que está replanteando a nivel mundial, es pasar de un modelo de globalización que planteaba la globalización como una posible seguridad alimentaria a un modelo de soberanía alimentaria, es decir, en la cual los propios países empiezan a entender que es importante, ante las vicisitudes del mundo, tener la posibilidad de producir sus propios alimentos. Eso viene también encajado dentro de unas discusiones que se hacen a nivel mundial entre lo que son los paradigmas de la producción agrícola, hasta lo que se llama el crecimiento verde o el crecimiento agroindustrial, que implica prácticas, digamos, de uso intensivo de fertilizantes, de transgénicos, etcétera, y otro que se llama el modelo de la agroecología. Entonces, esas discusiones hoy en día están muy vivas en lo que es el entorno mundial y lo que es el entorno colombiano. Eso es una cosa que deben tener en cuenta. Viene ahora, digamos, otras dos discusiones que las planteó recientemente el presidente Gustavo Petro, precisamente en la Asamblea de la ONU, y que en cierta manera, digamos, generaba un revuelo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en el cual se trató, digamos, la problemática de la lucha contra las drogas. En la lucha contra las drogas, digamos, se ha empezado a replantear ya desde hace algunos años, no lo ha hecho exclusivamente el presidente Gustavo Petro, sobre la inocuidad de pensar que
erradicar constantemente hectáreas de coca que después van a volver a ser sembradas en otro lado a través de deforestación, pues no está generando como tal un beneficio y lo que está es contribuyendo al calentamiento global. Y en esas unidades también se ha planteado que corresponde a los otros países replantear la manera como está dando esa lucha, y por el otro lado, y ya con esto voy cerrando mi reflexión sobre el ámbito internacional, tiene que ver con una cosa que se llama hoy, que también fue objeto de burlas a la ministra de Minas recientemente, lo que se llama el decrecimiento. Es decir, Colombia básicamente está funcionando en este momento bajo ese modelo de globalización como un país que extrae sus recursos no renovables, carbón, petróleo, gas, y eso va generando una serie de consecuencias terribles sobre nuestro medio ambiente. Lo que se ha empezado a plantear es que debe haber una reducción del consumo de los países desarrollados de ese tipo de combustibles, para que al interior de nuestro propio país empezamos a plantearnos otros modelos diferentes de hacer crecer nuestra economía, que no se basen simplemente en una economía extractivista. Entonces yo dejaría ese tipo de reflexiones. Yo felicito el ejercicio que están haciendo, sin duda alguna, digamos, todo el que está interesado en este tipo de ejercicios a una edad temprana, de una u otra manera se meterá en política más adelante, y ténganlo claro que pues fue muy agradable estar acá y espero que tengan un excelente ejercicio en este modelo de simulación. Muchas gracias. Séptimo, palabras de la Secretaria General Juanita Enciso y presentación de la Junta Directiva de GLAMUN 7. Buenos días, señor rector Jorge Luis Rodríguez, señor decano Carlos Escobar Uribe, honorable senador de la República de Colombia, señor Inti Raúl Asprilla Reyes, GLAMUN Advisors Luis Eduardo Reyes y Nuria Esteves, sponsors, delegados y presidentes, staffs, observadores y demás presentes en la sala, cordial saludo. Para nosotros es un honor y una alegría poder contar con todos ustedes en esta séptima edición del Modelo de Naciones Unidas del Gimnasio Los Andes. Y es por esto por lo que queremos darles una bienvenida especial y calurosa a este proyecto en el cual llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, con muchas personas, pero en especial con Julián y con Silvana. GLAMUN siempre se ha caracterizado por ser un espacio que fomenta, promueve y potencia las habilidades y capacidades intelectuales e interpersonales de cada persona. Y particularmente, desde el Gimnasio Los Andes, creemos el impacto que nosotros, como jóvenes, podemos tener en el mundo. Imagínenlo más allá del debate y de los incentivos académicos. Estos terminan siendo excusas para que cada vez nosotros tengamos la fuerza y el impulso para convertirnos en mejores personas, que sobre todo son líderes y personas fieles de la comunidad humana, que se preocupan por las problemáticas actuales y el rol de agentes de cambio que tenemos para ejecutar diálogos y resoluciones. Son todas estas y más las posibilidades a las que nosotros estamos abiertos cuando decidimos participar en uno. Y es que cada uno de nosotros ha sentido la euforia y los nervios de un primer debate. Y es por eso, para quienes hoy es su primera oportunidad, no tengan miedo. Suele generar un poco de susto pronunciarse, expresar opiniones, pero sobre todo porque la gente escucha cuando hablamos. La gente escucha cuando hablamos. No se trata de combatir con violencia, sino con las palabras. Hablen, no tengan miedo. Todos nos hemos equivocado alguna vez, pero nos hemos arriesgado. Por último, quiero decirles que disfruten este espacio, conozcan personas, sus Moon Partners que los acompañarán en todo este mundo de ONU y que estén abiertos a nuevas opiniones y soluciones. Puedo decir con toda seguridad y a nombre también de la Junta Directiva de GLAMUN 7 que creemos firmemente en ustedes y el desempeño deslumbrante que pueden llegar a tener en estos 3 días y en su camino en ONU. Sin más que decir, tengan un muy buen día, un muy buen desempeño y recuerden que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia y nosotros nunca debemos subestimar el poder de una persona y especialmente el poder de los jóvenes. Los jóvenes tienen el potencial de cambiarlo todo. Si vamos juntos y decidimos que vamos a hacer que suceda el cambio, podemos lograr ese cambio. Greta Thunberg. Gracias. Bueno, ahora les presentaré a la Junta Directiva de GLAMUN 7. Tenemos como secretaria académica Juliana Solórzano Arámbula. Silvana Cardona, directora general. Luciana Rodríguez Brito, directora de crisis. Y Alejandra Parga, directora de prensa. Entonces, bueno, les presento a la Junta, por eso vamos a tomarnos una foto y ya, simplemente.
8. Presentación del video de las comisiones de Glamour 7. Marcha final. Por favor, quédense en sus sillas mientras los de staff los organizan para la salida y para los salones de sus comités. Y nada, gracias por estar aquí y mucha suerte.